Capítulo 49. Paréntesis para una alusión personal. Parece imprescindible, al hablar de la revolución que nosotros vivimos, no tener que referir algo de nuestra propia vida, aunque esto parezca un poco inmodesto, ya que nuestra humilde personalidad debe desaparecer en el vértigo inmenso en el que se agitó nuestro país en aquellos tormentosos años. Pero hay que tomar como puntos de referencia, al narrar los sucesos históricos, a aquellos que a nosotros mismos nos acontecieron. A fines del año de 1920 tomó posesión del gobierno de la República el señor general Obregón, 1 de diciembre, y en el mes de septiembre se había hecho cargo del gobierno del estado de Michoacán el señor general Francisco J. Mújica, encontrándose todavía al frente del Ejecutivo Federal don Adolfo de la Huerta. Este y Mújica llevaban una gran amistad, según pude observarlo durante el tiempo en el que yo fui secretario particular de este. Consecuente a nuestra antigua amistad, el gobernador Mújica me invitó a colaborar en Michoacán y renuncié a la dirección de la escuela primaria El Pensador Mexicano en los primeros días del año de 1921, y heme ahí al frente de la inspección escolar de la vasta zona que comprendía los antiguos distritos michoacanos de La Piedad y Puruándiro. Desde ese lugar pude ser no solamente testigo de la obra que Obregón en la presidencia y Mújica en el gobierno de Michoacán estaban realizando en favor del pueblo, sino también un entusiasta colaborador en el ramo educativo, en las actividades sociales, en la dirección de los grupos agrarios que estaban ávidos de tierras y en la fundación de sociedades de padres de familia para hacerlos colaborar con entusiasmo en la obra patriótica que se proponían realizar los generales Obregón y Mújica. 14 municipios que comprendían multitud de tenencias, haciendas, ranchos, congregaciones y ejidos formaban la vasta zona en la que yo operaba como inspector escolar. Es una de las zonas más pobladas de Michoacán. En ella había grandes latifundios cuyos propietarios eran generalmente extranjeros, como los señores Marcacusa, Cobian, Noriega. Había plantas de luz de propiedad de extranjeros, como la planta de luz de Botello y la de El Sabino, región sumamente fértil que linda con el Bajío de Guanajuato por el norte y con el principio de las serranías michoacanas por el lado sur. Todos estos poblados ansiaban tierras para trabajar, para redimirse de la esclavitud del peonazgo que pesaba sobre ellos y sus familias como una maldición de miseria. Anhelaban escuelas para sus hijos, querían caminos para poder salir de sus pueblos y ranchos, en los que quedaban aislados y encerrados durante toda la estación de lluvias por lo intransitable de las vías de comunicación. Querían luz, pues la que producían las plantas de energía, aunque alimentadas por las corrientes michoacanas, iban a dar servicio únicamente a las grandes ciudades de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y otros estados. Entretanto, los pueblos que producían aquella corriente eléctrica estaban a oscuras. Pero la buena voluntad del gobierno para atender a aquellas justas demandas se estrellaba contra la oposición de las fuerzas retardatarias. Por una parte, los grandes capitalistas, cuyas enormes propiedades iban a ser afectadas con el gran reparto agrario, presentaban una obstinada oposición. Ellos y sus administradores, capataces, mayordomos y empleados, cuantos gozaban del favor de los hacendados. Se llegó a lo increíble, a tener los hacendados una tropa para atacar a los pobres agraristas, tropa conocida con el nombre de guardias blancas, para atemorizar a los campesinos. Se recurrió al asesinato de los líderes, que encabezaban a los campesinos en la demanda de sus tierras. Estos asesinatos eran con el fin de amedrentar a los agraristas y hacerlos desistir de sus justas peticiones. Asesinaron a J. de la Trinidad Regalado y a centenares de campesinos en el valle de Zamora, a muchos campesinos de la cañada de Chilchota, a Primo Tapia en la región de Zacapu y a otros en las haciendas de Puruándiro, La Piedad, Tanguato y Vista Hermosa. Ser agrarista era llevar el mote de socialista, bolchevique, anticatólico y cuantos más inventa el odio de los ricos y propala la gente tímida. Además de los propietarios, hacían propaganda en contra del gobierno y de los agraristas, los curas y sacerdotes, ayudados de los feligreses fanáticos.
Los malos sacerdotes se oponían al reparto agrario, haciéndose eco de sus superiores, los obispos, diciendo que era un robo el que se hacía a sus legítimos dueños, los latifundistas, que eran tierras robadas las de los ejidos, y muchas veces quienes recibían tierras, ya sea por falta de dinero para trabajarlas, pues no había bancos que los refaccionaran todavía entonces, las rentaban a los mismos antiguos dueños o a otras personas que se valían de la pobreza o de la ignorancia de los campesinos. No se formaba todavía esa conciencia de clase, que es tan difícil de formarse en todas las agrupaciones humanas, pues no parece sino que ellas mismas se oponen a su beneficio propio. ¿Cuánto trabajo me costaba fundar entonces una escuela? Pues aun cuando había vecinos progresistas que la solicitasen, otros obstaculizaban su fundación porque en ella no se iba a enseñar el rezo, o sea, las oraciones de los católicos. El general Múgica tuvo una administración gubernamental muy agitada, hubo levantamientos armados en su contra, tuvo serias dificultades con la comandancia militar, entonces a cargo del general Enrique Estrada. Entre sus mismos partidarios no había cohesión y un incidente entre los agraristas de Panindícuaro y los hacendados españoles de la hacienda de Botello, que culminó con varios muertos, lo obligaron a pedir una licencia y separarse del gobierno del estado. Entró a sustituirlo don Sidronio Sánchez Pineda, que había sido diputado local y oficial mayor en su gobierno. En junio de 1922 hubo elecciones de diputados y mi distrito natal me volvió a elegir, como lo había hecho ya en 1916. Diputado, ahora al Congreso del Estado, tomé posesión de mi puesto en septiembre, para el periodo de 1922 a 1924. Ya en el carro de la política pude darme cuenta de una manera más directa de los acontecimientos militares y políticos que entonces se desarrollaron. Traté con más frecuencia al presidente Obregón con motivo del incidente que se ocasionó al tratar el general Múgica de volver al gobierno, después de vencida la licencia que había pedido. Lo traté con motivo de la asonada de la Huertista de 1923 a 1924, que estuvo a punto de derrumbar la administración obregonista. Traté a muchos políticos de entonces, secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, jefes de operaciones militares y generales. En una palabra, durante aquellos 2 años como diputado local y los 2 que le siguieron en que fui diputado federal de 1924 a 1926, tuve oportunidad de tratar y ver de cerca a cuantos se movieron en el escenario político de nuestra patria hace 40 años. Década muy agitada por convulsiones políticas, rebeliones militares, formación de partidos electorales y agrupaciones obreras. En una palabra, esta década y la anterior, 1910 a 1920, constituyen el periodo convulsivo de nuestra revolución. En ellas actué directamente al lado de los gobernadores Dr. Miguel Silva, maderista, General Gertrudis G. Sánchez, Alfredo Elizondo y José Rentería Lubiano, preconstitucionales, General Francisco José Múgica, constitucional, Sidronio Sánchez Pineda, interino, y los constitucionales General Enrique Ramírez y Lázaro Cárdenas, quienes me honraron con su amistad. Traté y tuve motivos para alternar, con motivo de negocios del Estado, con los presidentes de la República Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. De todos ellos conservo recuerdos gratos, pues fueron patriotas sinceros y sacrificaron su vida por el bien de la nación. Podrán ser discutidos, su obra tendrá fallas, como toda obra humana, pero al hacer el balance de su labor, existe un haber muy superior a cualquier deficiencia en su administración. Por ello la patria, representada por los hombres que han vivido en épocas posteriores a las que ellos vivieron, les ha dispensado los honores que justamente merecen. Los nombres de Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas se ostentan al frente de muchos poblados. Los llevan muchas instituciones, calles, jardines y plazas. Ellos supieron sortear con valor y con éxito muchos momentos difíciles para nuestra patria. Ellos condujeron al pueblo para sofocar rebeliones, para apaciguar hordas de cristeros, para dotar al pueblo de tierras, al obrero de garantías, al burócrata de prestaciones e inamovilidad. En una palabra, la acción de estos hombres y otros muchos ha hecho la patria. Jamás me habré de unir al coro de los reaccionarios para atacar a los grandes revolucionarios que nos dieron patria. Soy hijo de la Revolución y firmé la Constitución de 1917 en la ciudad de Querétaro, y a mucha honra, este será el legado que les deje a mis hijos.